Reciclado por una cultura ambiental. Debió ser un espectáculo terrible, un cielo teñido de rojo a causa de una erupción capaz de sepultar ciudades enteras, el estruendo de la garganta de un volcán demostrando todo su poderío. Y después del acontecimiento, un escenario de desolación y devastación, con la migración de aves, felinos y roedores, más el terror del hombre ante una enorme marea de lava volcánica. Pero la destrucción solo es un paso para la construcción, para el surgimiento de vida nueva. Así sucedió con la erupción del volcán Xitle, que aniquilara la zona boscosa del sur del Valle de México y que diera lugar a una biodiversidad caprichosa y única. Reciclado por una cultura ambiental. Difícilmente se dejan ver, pero en esta zona hacen sus madrigueras tanto el tlacuache como el cacomistle, dos seres formidables que sobreviven en el Valle de México, alimentándose y reproduciéndose entre las rocas volcánicas. En realidad son unas consentidas, pues se les protege de manera especial en este lugar, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en Ciudad Universitaria, donde además conviven con otras dos especies fascinantes, el palo loco y la oreja de burro. La corriente de lava que expulsó el volcán Xitle dio lugar a una auténtica isla de piedra. Sus formas, espectaculares y caprichosas, han cedido al crecimiento de la mancha urbana. Para lograr su permanencia, se aplican una serie de normas ambientales. Durante siglos, la marea volcánica ya petrificada fue un testigo silencioso del proceso de población del Valle de México. El gran imperio mexica tuvo su expansión, apogeo y dramático final. Los palacios de la vida novohispana cubrieron el centro del valle. Nuestro país pasó por la independencia y la revolución de manera vertiginosa. Se aplicaron diversas estrategias hidráulicas para modificar a la Gran Cuenca, en la que confluían 5 lagos. Dentro de toda esta historia, la masa volcánica no sufrió mayor alteración, pero no tardó en dimensionarse su alta rentabilidad para la construcción de bienes inmuebles. Sin la consideración de su alto valor ecológico, comenzó a extraerse la piedra que terminó por darle una fisonomía arquitectónica exclusiva a la zona sur de la Ciudad de México. Hacia finales del siglo XX, ante el saqueo constante de la materia volcánica, se comienza a dimensionar el rescate de la zona ecológica. Es bien curiosa la historia, fue en el 83 y fue un 3 de octubre. Fue gracias a que se unieron un grupo de estudiantes y alumnos de la Facultad de Ciencias, y gracias a ellos tenemos ahora esta reserva. Los expertos dimensionan una extensión original de 5 kilómetros de lava volcánica. Evidentemente, esto se ha reducido con el paso de los años, tal y como nos advierte Guillermo Gil, quien pertenece al Comité Técnico de la Reserva, nuestro guía en esta zona patrimonial. Está dividida en 3 grandes núcleos y varias zonas de amortiguamiento que son como pequeños oasis entre espacio y espacio. A nuestra reserva la cruza una de las avenidas más importantes, Insurgentes, y imagínate, pasan más de 75,000 autos al día. Imagínate la presión que se genera con la reserva, ¿no? Si realizamos una larga caminata por cualquiera de los senderos ecológicos de la reserva y luego nos detenemos a contemplar las formas caprichosas de la roca volcánica, es seguro que terminemos por valorar su enorme riqueza. Para las autoridades que protegen la Reserva del Pedregal de San Ángel, es fundamental coordinar todas las acciones orientadas a la salud cabal de las especies que la habitan. Es un banco de recursos tanto de flora como de fauna. Es un banco, finalmente. Y en torno a ello se hace divulgación, investigación, docencia. Y la parte fundamental para toda la gente de artes es que estimula el pensamiento y el arte, ¿no? Entre la serie de retos que deben enfrentarse a diario en esta zona patrimonial está su mantenimiento, mismo que es una tarea nada fácil, tal y como nos aclara Guillermo Gil. La realidad es que el mantenimiento en las áreas naturales como esta, que todavía tenemos un espacio disponible, el mantenimiento debiera de ser constante, pero es sumamente costoso y difícil. Este mismo manejo perturba más al sistema. Como podemos ver aquí justo atrás, se están haciendo trabajos de restauración, ahí está el letrero, a largo plazo. Para intentar resolver los daños que hemos generado a la reserva tardaremos mucho tiempo en restaurarla.
La importancia de esta reserva es vital para el Valle de México, misma que ha recibido el apoyo de diferentes instancias, incluyendo la del gobierno federal. Dependemos de las autoridades universitarias para el manejo de la reserva y ellas son, bajo los estatutos universitarios, las que generaron que fuera un área inafectable, una reserva inafectable, ¿no? Es la única universidad en el mundo que resguarda una área natural protegida, ¿no? La administra un comité que está integrado por directores de las facultades que están más relacionados o de los institutos más relacionados al manejo de la reserva, ¿no? Zoología, biología, ecología. Y el que ejecuta todo esto es el doctor Antonio Lot por medio de su secretaría, ¿no? Muchos tienen la idea de que las áreas volcánicas son poco propicias para la vida, cualquiera que ésta sea. Pero no obstante lo inhóspito que pudieran parecer las piedras de magma, en ellas sobreviven flores con una dotación mínima de agua. Un auténtico Edén del Pedregal es el jardín demostrativo, que está a punto de mostrarnos sus delicias. Después de que ocurriera la erupción del volcán Xitle, la lava se fue secando y dejó un paisaje desolador. Literalmente la vida había sido aniquilada. Pero la naturaleza siempre logra abrirse camino y en esta ocasión lo hizo de manera formidable. De colores y formas caprichosas, las especies que logran adaptarse al área del Pedregal difieren sustancialmente de las plantas y flores que crecen en un jardín común. Las condiciones que necesitan estas especies son muy básicas. Es poco suelo, poca agua y mucho sol. Es decir, son especies ideales para las zonas xerófitas, desérticas, secas, por decirlo de una manera coloquial. Si se fijan, estas plantas enraizan sobre las grietas de la roca, toman la poca humedad que se acumula en esas grietas y están expuestas al sol como tal lo podemos ver en el paisaje del Pedregal. Los requerimientos entonces de estas plantas son requerimientos que las convierten en plantas ideales o idóneas para la reforestación en aquellas zonas de mucho sol, de poco suelo, de poca agua. Con la guía de Pedro Camarena nos trasladamos a un sitio dedicado exclusivamente al cuidado de las especies del Pedregal. Nos encontramos en el jardín demostrativo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, donde se cultivan y protegen especies nativas del área volcánica. El jardín demostrativo se ubica junto al Jardín Botánico, en el Vivero Alto de Ciudad Universitaria, y se construyó para poder mostrar a la comunidad universitaria y al público en general el potencial que tienen las plantas de la reserva ecológica para usarse como plantas de ornato en la jardinería de la zona. Esto es importante porque esta planta no requiere de un riego constante y por lo tanto nos ayuda a reducir los gastos de agua y de mantenimiento de los jardines en general. El jardín demostrativo persigue un manejo integral de las especies y los recursos de esta región del Distrito Federal. Bueno, los objetivos es dar a conocer esta vegetación que en arquitectura de paisaje se conoce como la paleta vegetal, para que los diseños que se hagan del espacio abierto en Ciudad Universitaria utilicen esta planta y poco a poco vayamos modificando las jardineras de CEU con el fin de abatir los gastos de agua que hay en Ciudad Universitaria. El espacio escultórico es, sin lugar a dudas, un emblema de la Ciudad de México, pero no se queda atrás una planta que se ha adueñado ya de esta reserva y que es conocida como oreja de burro. Además de este ejemplar, existe una lista generosa de plantas que crecen al cobijo de la piedra volcánica. Las más emblemáticas son el conocido como palo loco, que es la especie emblemática del Pedregal. Es una planta muy particular y muy especial que florea en la época más seca del año y que no requiere, como repito, de riego para mantenerse. Otra de las plantas importantes es la oreja de burro, que es esta que está acá atrás, que tiene la característica también de ser una planta que no requiere de mucha agua, es una suculenta y que en época de estiaje se pone roja, en época de seca se pone roja y en época de lluvia se pone otra vez verde. Es una planta muy bonita y tiene esta particularidad de ser planta de ornato.
Esas, digamos, son las más importantes. Entre otras están los agaves, pocos cactus, en realidad hay 2 cactus pequeñitos, y hay algunos arbustos, como los que se ven al fondo, la dodonea y la retama, son plantas que han evolucionado en estos suelos rocosos, con poca retención de agua. La Reserva del Pedregal de San Ángel también cuenta con especies originarias del área, es decir, endémicas. Hay una orquídea, que es la Abletia urbana, que es una orquídea que se da en condiciones muy especiales en algunas de las oquedades de la roca que hay en este paisaje. Otra es un cactus, Mamillaria sanangelensis, que es un pequeño cactus que no se ha descrito en otras zonas y que solamente se ha descrito en estos parajes, como decía yo, rocosos de esta zona. El 2 de junio de 2005 se publicaron en la Gaceta de la UNAM los lineamientos para el desarrollo de actividades dentro de la Reserva Ecológica. Con este documento se dimensionan todas las estrategias para proteger adecuadamente las 237.3 hectáreas que la comprenden y que representan 33% del campus universitario. De esta extensión se consideran 171 hectáreas como zona núcleo. Para las autoridades de esta zona patrimonial, es de suma importancia respetar las normas de visita. De preferencia habría que solicitar una visita guiada al Jardín Botánico o a la oficina de la Reserva Ecológica. Desde luego no se pueden llevar las plantas, ¿no? O sea, no es un lugar para llegar y llevártelas, ¿no? Es un jardín que está de muestra para que aquella gente interesada pueda venir y ver cómo se plantan, cómo están, qué cantidad de riego, qué necesidades tienen. Pero bueno, en todo caso, lo que estamos haciendo es propagar, junto con el Jardín Botánico, estamos haciendo un programa de propagación para que se puedan comprar o adquirir estas plantas en el Jardín Botánico y se puedan utilizar en los jardines particulares. Con la dedicación de quien valora esta zona como su morada, a la zona del Pedregal se le rescata del abandono y la depredación, tal y como nos demuestran Marín Ruiz y Máximo Gallegos. Soy nativo de la delegación Contreras, entonces yo vivo donde están las milpas, donde sembraban mis abuelos. Nos ponemos a sacar piedras, a limpiar la piedra, a limpiar el banco, así se llama, el banco de piedra, quitar las flojas y quitarle la tierra. Varias zonas del Pedregal de San Ángel se han salvado de ser tiraderos de basura, para regalarnos con su belleza original y demostrar al mundo su alto valor patrimonial. Con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968 se creó la llamada Ruta de la Amistad, con la manifestación significativa de las naciones del planeta. A pesar de su importancia cultural e histórica, algunos sitios, como en el que nos encontramos ahora, han caído en un deterioro franco. Ahora existe un proyecto para lograr su rescate, con un claro perfil ambiental. Hombre de la Paz es el nombre de esta escultura que, gracias a la intervención del Patronato de la Ruta de la Amistad y la Embajada de Italia, recuperó su estética original. Es obra del maestro Constantino Nívola. La escultura, esta pieza en específico estuvo destruida casi 30 años. La obra fue decapitada y hecha pedazos para hacer 2 cajones de estacionamiento. Se realizó un estudio de las condiciones de la escultura como parte de un análisis integral de la geografía y hábitat de la zona del Pedregal. La iniciativa consideró el rescate de la pieza y su integración en un sitio preferencial de la reserva. Además del Patronato de la Ruta de la Amistad, la Embajada de Italia participó de forma decisiva en el rescate ambiental de este sitio. El proyecto en específico es dejar la roca tal como estaba hace 2000 años que hizo erupción, 2100 años que hizo erupción el volcán Xitle. Con esto, lo que estamos impulsando es volver a reinsertar las plantas originales de la zona, ¿sí? Esperar a ver qué existe abajo de estas toneladas de tierra que tuvieron durante 60 años y ver cómo actúa la fotosíntesis para generar nuevamente plantas o semillas que hayan quedado. Según nos relata Luis de la Torre, la reubicación de la escultura trajo consigo una sorpresa afortunada. Surgió en una excavación que se hizo para ver los cimientos de la escultura, que encontramos esta parte del Pedregal
que no habíamos tenido en mente jamás. En realidad yo jamás había pensado que esto podía hacerse, y descubrí que existía estas masas de roca debajo de pasto y de basura, y entonces salió la posibilidad de recobrar, surgió la idea de recobrar el espacio y devolviéndolo tal como era. El trabajo está dividido en varias fases y su objetivo principal es el rescate integral de las rocas volcánicas. La primera etapa, que es la que estamos viviendo en este momento, que ha sido un trabajo muy arduo, porque hay que limpiar roca por roca, masa por masa, para evitar que se rompan las lajas que existen en el lugar, que tienen más de 2000 años. El trabajo siguiente consiste en distinguir y retirar las plantas que no son originales de la zona, con el cuidado de que sus semillas no queden remanentes en la roca. Y a cambio de ellas, resembramos en esos lugares las plantas originales. Y entonces vamos limpiando la nueva excavación y vamos dando mantenimiento para que cuando lleguemos a la tercera etapa, prácticamente la zona esté ya a un 95% de plantas autóctonas, encargándonos de este 5% de manera continua. La vegetación natural de la zona volcánica tiene la virtud de lograr su ciclo de vida con bajos requerimientos de agua, lo que se traduce en bajo costo para su mantenimiento. En este proyecto de rescate también se considera el acopio del líquido pluvial. Y a la vez crear unos gigantescos recolectores de agua pluvial que sirvan para resarcir el manto freático de la zona, que está totalmente vulnerado y hecho pedazos por la densidad de personas que viven en ella. El proyecto de rescate de la Ruta de la Amistad es parte de las acciones que se tienen programadas para la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, con la participación de instancias diversas, incluyendo, por supuesto, a la Universidad Autónoma del Estado de México y al Gobierno federal. En esta cruzada trascendente para la vida ecológica del Valle de México, la participación de sus propios pobladores es fundamental. Los mandaron a trabajar aquí para que se vea bonito, como cuando llegó la derrupción de la Jusco. Entonces lo vamos a limpiar y dejarlo y así como llegó la derrupción de bonito. El señor que le pinta las esculturas, él nos invitó a trabajar aquí, como sabe que sacamos piedra. Es un proceso que han hecho 2 personas, que cabe mencionar son gentes ya de edad avanzada, lo cual nos puede demostrar la parte humana del proyecto y la capacidad de las personas para trabajar en un trabajo tan delicado y tan específico como este. En una megaurbe como el Distrito Federal, con una población fluctuante de unos 20 millones de habitantes, las áreas verdes son indispensables para mitigar la contaminación industrial. Además de este imperativo, los sitios naturales protegidos nos demuestran la enorme riqueza de la biodiversidad cuya existencia depende de todas nuestras acciones. Preservar la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel es en beneficio del mundo donde vivimos. Esto fue Reciclado por una cultura ambiental. Hasta pronto. Del acontecimiento, un escenario de desolación y devastación, con la migración de aves, felinos y roedores, más el terror del hombre ante una enorme marea de lava volcánica. Pero la destrucción solo es un paso para la construcción, para el surgimiento de vida nueva. Así sucedió con la erupción del volcán Xitle, que aniquilara la zona boscosa del sur del Valle de México y que diera lugar a una biodiversidad caprichosa y única. Reciclado por una cultura ambiental. Difícilmente se dejan ver, pero en esta zona hacen sus madrigueras tanto el tlacuache como el tacomistle, 2 seres formidables que sobreviven en el Valle de México, alimentándose y reproduciéndose entre las rocas. A dimensionar el rescate de la zona ecológica. Es bien curiosa la historia, fue en el 83 y fue un 3 de octubre. Fue gracias a que se unieron un grupo de estudiantes y alumnos de la Facultad de Ciencias
y gracias a ellos tenemos ahora esta reserva. Los expertos dimensionan una extensión original de 5 kilómetros de lava volcánica. Evidentemente, esto se ha reducido con el paso de los años, tal y como nos advierte Guillermo Gil, quien pertenece al Comité Técnico de la Reserva, nuestro guía en esta zona patrimonial. Está dividida en 3 grandes núcleos y varias zonas de amortiguamiento que son como pequeños oasis entre espacio y espacio. A nuestra reserva. El gran imperio mexica tuvo su expansión, apogeo y dramático final. Los palacios de la vida novohispana cubrieron el centro del valle. Nuestro país pasó por la independencia y la revolución de manera vertiginosa. Se aplicaron diversas estrategias hidráulicas para modificar a la Gran Cuenca, en la que confluían 5 lagos. Dentro de toda esta historia, la masa volcánica no sufrió mayor alteración, pero no tardó en dimensionarse su alta rentabilidad para la construcción de bienes inmuebles. Sin la consideración de su alto valor ecológico, comenzó a extraerse la piedra que terminó por darle una fisonomía arquitectónica exclusiva a la zona sur de la Ciudad de México. Hacia finales del siglo XX, ante el saqueo constante de la materia volcánica, se comienza volcánicas. En realidad son unas consentidas, pues se les protege de manera especial en este lugar, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en Ciudad Universitaria, donde además conviven con otras 2 especies fascinantes, el palo loco y la oreja de burro. La corriente de lava que expulsó el volcán Xitle dio lugar a una auténtica isla de piedra. Sus formas espectaculares y caprichosas han cedido al crecimiento de la mancha urbana. Para lograr su permanencia, se aplican una serie de normas ambientales. Durante siglos, la marea volcánica ya petrificada fue un testigo silencioso del proceso de población del Valle de México. Reciclado por una cultura ambiental. Debió ser un espectáculo terrible, un cielo teñido de rojo a causa de una erupción capaz de sepultar ciudades enteras, el estruendo de la garganta de un volcán demostrando todo su poderío. Y después